Si alguna vez has sentido que alguien a quien amas te traicionó de la peor manera posible, entonces esta historia te va a impactar profundamente. Te pido que te quedes hasta el final, porque lo que pasó en esa sala del tribunal cambió mi vida para siempre. Y si esta historia te toca el corazón, por favor suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí compartimos historias reales que te harán reflexionar sobre la familia, la justicia y la verdad. Ahora sí, comencemos. Me llamo Roberto Martínez. Tengo 57 años y llevo toda mi vida trabajando en la Ciudad de México como contador independiente. No soy rico, pero tampoco me ha faltado nada. Construí mi patrimonio con esfuerzo, levantándome a las 5 de la mañana durante 30 años, atendiendo a mis clientes con honestidad y ahorrando cada peso que podía hace 10 años. Cuando mi hija Daniela tenía 22, hicimos un acuerdo. Ella quería poner un negocio de repostería artesanal en la colonia Roma. Yo le presté 200,000 pesos. No era una cantidad menor para mí, era casi todo lo que había ahorrado en 5 años. Pero era mi hija, mi única hija, y confiaba en ella. Fuimos juntos a un notario en la calle de Insurgentes. El licenciado Ramírez nos atendió en su oficina del tercer piso, con esas ventanas grandes que daban a la avenida llena de camiones y taxis. Redactamos un contrato sencillo pero claro. Ella me devolvería el dinero en 5 años con un interés mínimo del 3% anual. Firmamos los dos. El notario lo selló. Yo guardé mi copia en una carpeta azul que archivé en mi estudio. Entre mis documentos importantes, Daniela abrió su negocio. Dulce Daniela se llamaba. Al principio iba bien. Yo pasaba a visitarla los domingos, compraba conchas y peis de limón. Ella me abrazaba y me decía: gracias, papá. Te voy a pagar todo, lo prometo. Pero los años pasaron. El negocio creció. Daniela contrató empleados, abrió una segunda sucursal en Coyoacán. Yo me alegraba por ella. Cuando llegó el plazo de los 5 años, le pregunté con delicadeza sobre el préstamo. Su respuesta me heló la sangre. ¿Cuál préstamo, papá? Eso fue un regalo, tú me lo diste porque querías. Pensé que bromeaba, pero su mirada era seria, fría incluso. No tengo ningún contrato firmado contigo, me dijo mientras acomodaba unas galletas en el mostrador, sin siquiera voltear a verme. Esa noche no pude dormir. Desde mi pequeño departamento en la colonia Narvarte, escuchaba el ruido de los coches en eje central y me preguntaba cómo mi propia hija podía negarlo todo. Intenté hablar con ella varias veces. Le mandé mensajes. La llamé. Fui a su casa en Las Lomas, una residencia bonita que había comprado con las ganancias de sus negocios. Su esposo, Fernando, un ingeniero prepotente que nunca me cayó bien, me dijo en la puerta: Roberto, ya no molestes a Daniela. Si tienes algún problema, habla con nuestro abogado. Me dio una tarjeta. Licenciado Gustavo Beltrán. Bufete en Polanco. Sentí rabia, pero también una tristeza profunda que me apretaba el pecho. ¿Así me pagaba todo lo que había hecho por ella? ¿Las noches que me desvelé cuando era niña y tenía fiebre? ¿Los fines de semana que trabajé extra para pagarle su universidad privada? Decidí contratar un abogado. No tenía mucho dinero, pero conseguí al licenciado Morales, un señor de 60 años con oficina modesta en la colonia Doctores. Me cobró lo justo. Don Roberto, me dijo mientras revisaba mis documentos, ¿tiene usted el contrato original? Sí, licenciado, lo tengo guardado. Entonces tenemos un caso sólido. Vamos a tribunales. Pasaron meses de trámites, documentos, audiencias preliminares, declaraciones. La tensión crecía. Mi hija dejó de hablarme por completo. Mis amigos me decían que la demanda era un error, que iba a destruir la relación familiar para siempre. Pero yo ya no tenía relación con ella. Me había mentido, me había robado, y lo peor, me había despreciado como si mis años de sacrificio no valieran nada. La citación para la audiencia final llegó en febrero. Era un sobreoficial del Tribunal Superior de Justicia, con el escudo nacional impreso. Lo abrí con manos temblorosas en la mesa de mi cocina mientras tomaba café recalentado. Fecha: 15 de marzo. Hora: las 10 a.m. Juzgado 23º Civil. Llamé al licenciado Morales. Ya nos llegó la fecha, don Roberto. Prepárese emocionalmente. Va a ser difícil verla ahí. Difícil era poco. Iba a enfrentarme legalmente a mi propia hija, la niña que había llevado a su primer día de escuela, a la que le enseñé a andar en bicicleta en el bosque de Chapultepec. Estaba ahora del otro lado de una batalla legal,
Los días previos fueron horribles. Casi no comía. Perdí 5 kilos. Mis clientes notaban mi distracción. Una señora a la que le llevaba la contabilidad de su papelería me preguntó: ¿Está bien, don Roberto? Se ve muy pálido. Estoy bien, doña Lupita. Solo un poco cansado. Mentira. Estaba destrozado. 3 días antes de la audiencia, recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Era el licenciado Beltrán, el abogado de Daniela. Señor Martínez, soy Gustavo Beltrán, representante legal de su hija. Le propongo una reunión para llegar a un acuerdo extrajudicial y evitar el desgaste del juicio. Le respondí: dígame cuándo y dónde. Nos vimos en una cafetería de Polanco. De esas elegantes con mesas de mármol y meseros con chaleco. Yo llegué en metro y caminé 6 cuadras. Él llegó en un BMW negro. Beltrán era un hombre de unos 40 años. Traje caro, reloj suizo, actitud arrogante. Me extendió la mano sin levantarse del todo. Señor Martínez, seré directo. Mi cliente está dispuesta a hacerle 50,000 pesos para cerrar este asunto. Usted retira la demanda y todos seguimos con nuestras vidas. Me quedé mirándolo. Licenciado, el préstamo fue de 200,000 pesos hace 10 años. Con intereses, estamos hablando de casi 300,000. Sí, pero usted no tiene pruebas sólidas. Un juez puede interpretar que fue un regalo familiar. Tengo el contrato firmado ante notario. Sonrió con condescendencia. ¿Estás seguro de eso? Esa pregunta me inquietó. ¿Qué quería decir? No acepté su oferta. Salí de esa cafetería sintiéndome humillado. Mientras esperaba el metro en la estación Polanco, rodeado de gente que iba y venía con prisa, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Esa noche revisé mis archivos. Abrí la carpeta azul donde guardaba el contrato. Ahí estaba, papel membretado del notario, nuestras firmas, el sello oficial, todo en orden. Me quedé más tranquilo, hasta que me llegó otro mensaje del licenciado Beltrán: nos vemos en el tribunal, señor Martínez. Que gane el mejor. Algo en su tono me hizo sentir miedo. El 15 de marzo amaneció nublado. Desde mi ventana veía las nubes grises moverse sobre los edificios de la ciudad. Me bañé, me puse mi único traje gris, el que usaba para eventos importantes, y salí temprano. El tráfico estaba imposible, como siempre. Los microbuses pitaban, los vendedores ambulantes ofrecían periódicos en los cruceros. La Ciudad de México en toda su intensidad. Llegué al tribunal a las 9 de la mañana. Una hora antes, el edificio era imponente, concreto gris, ventanas polarizadas, gente entrando y saliendo con carpetas bajo el brazo. Subí al tercer piso por las escaleras porque los elevadores estaban llenos. Pasillo largo, puertas numeradas. Juzgado 23. El licenciado Morales ya estaba ahí, sentado en una banca de madera afuera de la sala. Me saludó con un apretón de manos. ¿Listo, don Roberto? Todo lo listo que puedo estar. Recuerde, mantenga la calma, no se deje provocar, diga solo la verdad, asentí. Mi corazón latía fuerte. A las 9:30 llegaron ellos. Daniela venía con un vestido azul marino, tacones, el cabello perfectamente peinado. Parecía una ejecutiva exitosa. A su lado, Fernando, su esposo, con traje oscuro y corbata roja. Y adelante, el licenciado Beltrán con su maletín de piel y su sonrisa de tiburón. Daniela no me miró. Pasó junto a mí como si yo fuera un desconocido. Eso me dolió más que cualquier insulto. A las 10 en punto, el secretario del juzgado abrió la puerta. Pasen, por favor. La sala era pequeña. Una mesa larga, sillas de ambos lados y al fondo, el escritorio del juez. Era un hombre de unos 55 años, con lentes y expresión seria. Se llamaba licenciado Héctor Vázquez, según la placa en su escritorio. Buenos días. Estamos aquí para resolver el caso 2847 de 2024. Roberto Martínez contra Daniela Martínez de Soto. Demanda por incumplimiento de contrato de préstamo. ¿Están presentes ambas partes? Sí, su señoría, respondimos los abogados. Proceda la parte actora. El licenciado Morales se puso de pie. Explicó el caso con claridad: el préstamo, el contrato notarial, el incumplimiento, los intentos de cobro, la negativa de mi hija, su señoría. Presentamos como prueba principal el contrato firmado ante notario público, documento que acredita la existencia del préstamo y las condiciones de pago. El juez asintió. ¿La parte demandada desea responder? El licenciado Beltrán se levantó con calma, casi con arrogancia. Puso su maletín sobre la mesa y lo abrió lentamente.
Su señoría, mi representada niega la existencia de un contrato de préstamo. Lo que existió fue una donación familiar. Un acto de generosidad de un padre hacia su hija. No hay obligación de devolución. ¿Tiene pruebas de eso?, preguntó el juez. Sí, su señoría. Sacó un documento. Aquí presento un contrato firmado por ambas partes ante el notario Ramírez, donde claramente se establece que el dinero entregado por el señor Roberto Martínez a su hija fue una donación irrevocable sin obligación de devolución. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué? El juez tomó el documento. Lo revisó. Interesante. Este contrato también tiene fecha de hace 10 años. Firmado ante el mismo notario, el licenciado Beltrán sonrió. Exactamente, su señoría. El señor Martínez está confundido, peor aún, intenta manipular el proceso con un documento alterado. Eso es mentira, grité sin poder contenerme. El juez me miró con severidad. Señor Martínez, guarde silencio o lo sacaré de la sala. Disculpe. Su señoría, intervino el licenciado Morales. Mi cliente está comprensiblemente alterado por esta acusación falsa. Miré a Daniela. Ella me sostuvo la mirada por primera vez. Sus ojos estaban fríos. Calculadores.no había arrepentimiento. Solo determinación de ganar. El juez puso los dos documentos lado a lado sobre su escritorio. Tenemos aquí dos contratos contradictorios, ambos fechados el mismo día. Ambos supuestamente firmados ante el mismo notario. Esto es irregular. Su señoría, dijo Beltrán. Solicito que se deseche el documento presentado por la parte actora por carecer de autenticidad. Es evidente que fue fabricado posteriormente, su señoría, respondió Morales. Solicito lo mismo respecto al documento presentado por la parte demandada. Nuestro contrato es el auténtico. El juez se quitó los lentes y se frotó los ojos. Voy a necesitar verificar la autenticidad de ambos documentos. Voy a solicitar un peritaje caligráfico y notarial. Beltrán interrumpió. Su señoría, con todo respeto, ese proceso tomaría meses. Propongo una solución más eficiente. Contactemos directamente al notario Ramírez. Él puede decirnos cuál es el documento legítimo registrado en su protocolo. El juez consideró la propuesta. Me parece razonable. Secretario, comuníquese con la notaría del licenciado Ramírez y solicite que nos confirme qué documento está registrado en sus archivos. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si el notario confirmaba mi contrato, yo ganaba. Si confirmaba el de ella, ¿cómo era posible? Yo estuve ahí. Yo firmé. Yo tengo el original. Entonces recordé algo. La sonrisa de Beltrán cuando me preguntó, ¿estás seguro de eso? ¿Habrían sobornado al notario? ¿Habrían falsificado registros? El secretario salió de la sala. Pasaron 20 minutos eternos. Nadie habló. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared y el murmullo lejano del tráfico afuera. Finalmente, el secretario regresó con un papel en la mano. Se lo entregó al juez. El licenciado Vázquez leyó en silencio. Su expresión no revelaba nada, señores, dijo finalmente. Acabo de recibir la confirmación del notario Ramírez. El silencio en la sala era absoluto. Miré al juez, miré a mi hija, miré al licenciado Beltrán que parecía relajado, casi victorioso. Según el registro oficial de la notaría, continuó al juez, el documento que aparece en el protocolo notarial hizo una pausa que me pareció eterna. Un contrato de préstamo con obligación de devolución. Sentí que podía respirar otra vez. El licenciado Beltrán cambió de expresión. Su sonrisa desapareció, pero, su señoría, protestó inmediatamente. Debe haber un error. Solicito verificación adicional. Licenciado Beltrán, dijo el juez con voz firme, el notario fue muy claro. El único documento registrado ese día fue un contrato de préstamo. No existe ningún contrato de donación en sus archivos. Eso es imposible. La voz de Daniela sonó por primera vez. Mi documento es legítimo. Señora, el juez la miró con severidad. Le sugiero que hable con su abogado. Presentar documentos falsos ante un tribunal es un delito grave. Fernando, su esposo, le susurró algo al oído. Ella se veía pálida ahora, nerviosa. Toda su seguridad se había esfumado en segundos. El licenciado Morales se puso de pie. Su señoría, esto confirma lo que hemos sostenido desde el principio. El documento de mi cliente es auténtico. Solicito que se proceda con la sentencia favorable a nuestro caso.
Beltrán intentó recuperarse, su señoría. Solicito un receso. Necesito consultar con mi cliente. Denegado, respondió el juez. Señor Martínez, ¿desea agregar algo? Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió clara, sí. Su señoría, quiero que quede claro que yo jamás falsifiqué ningún documento. Ese contrato que tengo es el mismo que firmamos hace 10 años. Lo guardé con cuidado porque, aunque es mi hija, yo sabía que los negocios deben hacerse con papeles. Miré directamente a Daniela, y lo que más me duele no es el dinero, es que haya sido capaz de mentir en un tribunal, de inventar documentos falsos, de destruir la confianza entre nosotros solo por no cumplir tu palabra. Ella bajó la mirada. Por primera vez vi algo en sus ojos. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? No lo sé. El juez tomó su martillo, dadas las circunstancias. Y confirmada la autenticidad del contrato presentado por la parte actora, este tribunal resuelve lo siguiente: la señora Daniela Martínez de Soto deberá pagar al señor Roberto Martínez la cantidad de 200,000 pesos, más intereses acumulados durante 10 años al 3% anual, lo que suma un total de 260,000 pesos. El pago deberá realizarse en un plazo no mayor a 90 días, además. Deberá cubrir los gastos legales de ambas partes por haber presentado documentación fraudulenta. Golpeó con el martillo. Su levanta la sesión, me quedé sentado procesando lo que acababa de pasar. Había ganado. La justicia había prevalecido. El licenciado Morales me estrechó la mano. Felicidades, don Roberto. Ganamos. Miré hacia el otro lado de la sala. Daniela estaba de pie, llorando. Fernando la abrazaba. Beltrán guardaba sus documentos con movimientos bruscos, claramente molesto. Cuando pasé junto a ellos para salir, Daniela me llamó, papá. Me detuve, pero no me volteé. Papá, yo, lo siento. Cerré los ojos. Esas palabras llegaban 10 años tarde, Daniela. Lo que hiciste hoy no tiene perdón. No solo me mentiste, intentaste destruirme legalmente. Espero que esos 200,000 pesos hayan valido la pena porque perdiste algo que no tiene precio, perdiste a tu padre. Salí del tribunal, afuera. El sol había salido entre las nubes, la ciudad seguía su ritmo frenético. Vendedores, oficinistas, estudiantes. La vida continuaba. Bajé las escaleras del tribunal lentamente. El licenciado Morales me acompañó hasta la calle. Don Roberto, ¿se siente bien? Sí. Licenciado, solo, cansado. Es comprensible. Esto fue muy duro. ¿Qué cree que pasará? Con el documento falso que presentaron, el juez puede remitirlo al Ministerio Público. Su hija y su abogado podrían enfrentar cargos penales. Asentí. Parte de mí sentía satisfacción de que la justicia funcionara, pero otra parte, la parte de padre, sentía un vacío profundo, licenciado. ¿Usted tiene hijos? 2, un niño y una niña. Cuídelos mucho y enséñeles que la honestidad vale más que cualquier cantidad de dinero. Nos despedimos. Caminé hacia el metro. La ciudad rugía a mi alrededor. Pero yo me sentía extrañamente tranquilo. Había peleado por lo que era justo. Había demostrado la verdad, y aunque el precio fue perder a mi hija, al menos conservé mi dignidad. Esa noche, en mi departamento, saqué una foto vieja de Daniela cuando tenía 7 años. Estábamos en el zoológico de Chapultepec. Ella sonreía, montada en mis hombros con una paleta de hielo en la mano. Guardé la foto en un cajón, junto con mis recuerdos de la hija que ya no existía. Han pasado 6 meses desde aquel día en el tribunal. Es septiembre ahora. Y desde mi ventana veo cómo la ciudad se prepara para las fiestas patrias. Las banderas mexicanas cuelgan de los postes, los vendedores ambulantes ofrecen sombreros y matracas tricolores. El pago llegó hace 4 meses, una transferencia bancaria fría, sin mensaje, sin llamada. 260,000 pesos aparecieron en mi cuenta un martes por la mañana. Revisé el estado de cuenta 3 veces para asegurarte de que era real. Con ese dinero pagué las deudas que había acumulado durante el juicio. Le di un bono al licenciado Morales. Aunque él insistió en que no era necesario, invertí el resto en un fondo de ahorro para mi retiro. A mis 57 años ya no tengo la energía de antes. Pero el dinero no me devolvió lo que perdí. Hace 3 semanas vi a Daniela. Fue accidente. Yo estaba en el supermercado de mi colonia, comprando lo de siempre, café, pan.
leche doble en el pasillo de cereales y ahí estaba ella empujando un carrito con su hija menor, mi nieta, a quien no veo desde antes del juicio. Nuestras miradas se cruzaron. Ella se quedó paralizada. La niña, que tiene apenas 4 años, me miró con curiosidad. Mami, ¿quién es ese señor? Daniela tragó saliva. Ese es tu abuelo, mi amor. La niña me sonrió. Hola, abuelo. Sentí que el corazón se me apretaba. Hola, preciosa. Daniela parecía querer decir algo. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Papá, ¿podemos hablar? Ya no hay nada que hablar, Daniela. Por favor, solo 5 minutos. Te debo una explicación. No sé por qué acepté. Quizás porque la curiosidad pudo más. Quizás porque una parte de mí todavía necesitaba entender. Nos sentamos en la pequeña cafetería del supermercado. La niña se fue con una empleada a ver los juguetes. Quedamos solos frente a frente, con 2 cafés baratos sobre la mesa de plástico. Papá, empezó ella, con voz temblorosa, sé que no hay forma de justificar lo que hice, pero quiero que sepas que no fue idea mía. Fue Fernando. La miré sin expresión. Fernando no firmó el documento falso. Tú sí, lo sé, y eso me avergüenza cada día. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fernando estaba obsesionado con que no te pagáramos. Decía que el dinero era mío por derecho, que tú me lo habías dado porque quisiste. Que los padres no cobran a sus hijos. Tú le creíste, al principio sí. Me convenció de que no había obligación moral, pero cuando me hablaste del contrato, cuando insististe, él contrató a Beltrán. Fue Beltrán quien consiguió el documento falso. Me dijo que era solo para asustarte, para que retiraras la demanda. Daniela, le dije con voz cansada, tienes 32 años. Eres una mujer adulta, madre de 2 niñas. No puedes escudarte en que fue idea de tu esposo. Tú tomaste la decisión de firmar ese documento. Tú decidiste ir al tribunal y mentir frente al juez. Tú. Ella sollozó. Tienes razón. Y me odio por eso. Papá, no pasa un día sin que recuerde tu cara cuando el juez leyó la sentencia. No pasa una noche sin que me despierte pensando en todo lo que destruí. ¿Y Fernando? ¿Qué dice él ahora? Daniela limpió sus lágrimas con una servilleta. Nos separamos hace 2 meses. No por esto solamente, por muchas cosas. Pero después del juicio empecé a ver quién era realmente. Manipulador, controlador, interesado solo en el dinero. Me casé con él porque parecía exitoso, pero nunca me di cuenta de que no tenía valores. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo tristeza. Papá, continuó, sé que no merezco tu perdón, pero mis hijas sí merecen conocer a su abuelo. La mayor pregunta por ti todo el tiempo. Tiene 8 años y recuerda cuando la llevabas al parque. La menor ni siquiera te conoce. Esa fue la estocada final. Mis nietas. Las había amado tanto. La mayor, Sofía, solía llamarme abuelito Beto y me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Daniela, le dije, eligiendo mis palabras con cuidado, lo que pasó entre tú y yo no tiene arreglo. Perdí la confianza en ti como hija, pero tienes razón en algo, las niñas no tienen culpa. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Entonces, puedo ver a mis nietas, pero con reglas claras. Nos vemos en lugares públicos. No quiero ir a tu casa ni que vengas a la mía. No quiero fingir que somos una familia feliz. Las cosas no son así. Ella sintió rápidamente. Lo que tú digas, papá, lo que tú digas. Ahora, todos los domingos, veo a Sofía y a Valeria en el parque de la colonia Roma. Las llevo al juego, les compro helados, les cuento historias. Daniela las deja y se va. Regresa 2 horas después a recogerlas. Cuando las niñas me abrazan y me dicen te queremos, abuelito, siento que algo en mi pecho se calienta. No es la misma relación que tenía con Daniela cuando era niña, pero es algo. ¿He perdonado a mi hija? No lo sé. El perdón es complicado. No es un interruptor que se enciende y apaga. Es un proceso. Algunos días pienso que tal vez algún día pueda perdonarla. Otros días, recuerdo su cara en el tribunal presentando ese documento falso y la rabia regresa. Lo que sí sé es que aprendí algo, la sangre no lo es todo. El amor familiar no es incondicional si está construido sobre mentiras. Y defender tu dignidad, aunque cueste caro, siempre vale la pena. Hace unos días, Sofía me preguntó, abuelito, ¿por qué ya no vamos a tu casa como antes? No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que su madre intentó defraudar a su abuelo? Porque a veces los adultos cometen errores muy grandes, mi amor. ¿Y esos errores tienen consecuencias? ¿Mami cometió un error? Sí.
Un error muy grande, ¿y tú no la perdonas? Esa pregunta me dejó sin palabras. Los niños tienen esa capacidad de ir directo al corazón del asunto. Todavía no, Sofía, pero quién sabe, a lo mejor algún día ella me abrazó. Los abuelos siempre perdonan. Eso dice mi maestra. Ojalá fuera tan simple. Esta historia termina aquí sin un final perfecto, porque la vida real no tiene finales de película. Recuperé mi dinero, sí. Gané en el tribunal, sí. Pero perdí a mi hija en el proceso. Y ahora vivo con esa contradicción. Hice lo correcto, pero el costo fue devastador. Si algo aprendí de todo esto es que la honestidad no es negociable, que los documentos importan, que la palabra vale más que el oro, y que, a veces, defender la verdad significa estar dispuesto a perderlo todo. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te hizo reflexionar sobre la familia, la honestidad y el precio de la verdad, déjame un comentario abajo contándome qué opinas. ¿Y se vienen de mandar a mi hija? ¿Debí aceptar su oferta de 50,000 pesos y evitar todo esto? ¿Crees que algún día podré perdonarla completamente? Me interesa mucho conocer tu punto de vista. Y si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal para más historias reales que te harán pensar. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.